Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza. En esta ocasión el capítulo o la lección número 2 de nuestro repaso de este trimestre titulado Marcos, el reino de los cielos se ha acercado. Y para su servidor Gabriel Moreno es un motivo de alegría inmensa abrir la Biblia y juntos descubrir cuánto nos ama Dios. Y en especial disfrutar de este contenido que será de gran bendición para todos nosotros. El título de esta lección, de esta semana que estuvimos trabajando, hablaba de un día en el ministerio de Jesús, solo un día. Y el texto que nos invitaba como a estudiar, a analizar durante la semana, está en Marcos 1:17. Ese texto nos dice: y Él les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El objetivo de Jesús dado a sus discípulos y un objetivo que tiene que ver contigo y conmigo hoy también. Mira, cada evangelio comienza de una manera diferente porque tiene una manera de ver la vida diferente cada uno de los autores y pues eso hace que su escritura varíe de la cosmovisión que tienen. Así como cuando tú y yo vamos a algún lugar, nos preguntan cómo nos fue, cada quien da su versión de los hechos, del momento. Desde esa óptica particular, Marcos comienza su evangelio describiendo o mostrándonos el llamado que Jesús hace de 4 de sus discípulos, allí en la ciudad de Capernaum. A Marcos le gusta mucho utilizar una palabra, una frase que vamos a encontrar o que encontramos repetidamente, y era inmediatamente. Esto como una descripción del activo ministerio de Jesús, de que Jesús era un hombre de acción, de trabajo, no eran las personas que le gustaba posponer, sino actuaba en el momento. Y presenta muy pocas palabras de Cristo, pero sí presenta muchísimas acciones, o sea, se centra más en los actos de Jesús que en sus palabras, aunque pues lo que Jesús dice, Él lo escribe allí. En especial se centra mucho Marcos en la sanación que Jesús hacía a las personas enfermas. Mirando esto, nos hablaba al inicio cuando hace el llamamiento a sus primeros discípulos, Juan capítulo 1 del versículo 16 al 20, y allí vemos que llama primero a 2 hermanos, a Pedro y Andrés. 2 hermanos que según leíamos estaban a la orilla del mar tirando sus redes. Algunos estudiosos sobre eso dicen que muy seguramente esta descripción nos habla de que eran personas sin recursos, porque normalmente los pescadores que contaban con mayores recursos contaban con su propia embarcación o su propio barco para ir a pescar. Estaban allí en las orillas del mar de Galilea. Luego de llamarlos a ellos y que ellos respondieran afirmativamente a la invitación de seguir a Jesús, se encuentra con otros 2 hermanos, Jacobo o Santiago y a Juan, también pescadores, pero estos al parecer eran de una condición económica mejor, ya que estaban en una barca, dice la Biblia, que estaban allí pescando, y ahora esos 4 hombres reciben el llamado de Dios, la invitación a ser participantes de ese ministerio y se unen a ese equipo de Jesús. Y si no te has unido tú, te invito a que te unas al equipo de Jesús, aceptes la invitación de Jesús y entregues tu vida. Él tiene cosas maravillosas para ti y para los tuyos. Ahora, dice la Biblia que le siguieron de manera inmediata. Parece ser que estos 2 grupos de hermanos, estas 4 personas, no era la primera vez que habían escuchado algo de Jesús. Muy seguramente ellos habían escuchado a Juan el Bautista proclamar, y cuando Jesús en Juan capítulo 1 versículo 29 dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él, y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos estudiosos dicen que muy seguramente estos 4 hermanos habían escuchado a Juan decir esto y que eso motivó a que su respuesta hacia Jesús fuera inmediata, fuera contundente. También eso nos deja claro que no fue una decisión como irresponsable, alocada, sin fundamento, no. Jesús de hecho nos pide que lo sigamos, pero siempre vamos a tener razones suficientes para seguirle a Él, y aun cuando no conozcamos todo de Él, nunca será un paso en falso entregar nuestra vida a Él. La autoridad de Jesús, se nos hablaba en este primer capítulo, en el capítulo 1 de Marcos, de cómo las personas percibían a Jesús de una manera distinta, con una autoridad superior a los líderes del momento. Marcos 1, 21 y 22 dice lo siguiente: y entraron en Capernaum, el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente quedó maravillada porque la forma en que Jesús hablaba y cómo eso se vinculaba con su estilo de vida, con su actitud, era muy diferente y distaba mucho de lo que ellos veían en los líderes de ese momento. Ahora, ese día era un día muy particular, o fue un día muy particular, y creo que tal vez todos nosotros conservamos en la mente, en el corazón, en nuestra memoria, una experiencia, un momento de nuestro caminar con Dios que nos ha marcado, que nos ha permitido de alguna manera especial o particular sentir la presencia de Dios. Y esos momentos no solamente son inolvidables, sino que también se vuelven momentos de cambio, de transformación. De luego esa experiencia con Dios, nuestra vida a veces no vuelve a ser la misma.
Ese día para los discípulos fue un día transformador, una experiencia inolvidable, ya que en medio de que llegaron a la sinagoga, Jesús empieza a predicar, la gente se admira de su autoridad. Marcos 1 del 23 al 25 también nos dice allí: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Algo a lo que los líderes religiosos le tenían miedo, Jesús lo enfrentó con tranquilidad, con seguridad. Y algo que le impactó a las personas es que hablando de esa autoridad de Jesús, los espíritus que tenían apoderado o están apoderándose de ese hombre, ellos mismos declaran y dicen: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Eso hace que la gente se maraville, pero que se asevere la autoridad. Y Marcos 60 nos está hablando de la autoridad de Jesús, la supremacía de Jesús. Jesús entonces lo reprende y le da una orden y dice: cállate, sal de aquí. ¿Por qué cállate? Uno podría decir, Jesús pudo haber aprovechado eso para ganar popularidad, para hacer publicidad a su ministerio. Marcos registra en forma notable cómo Jesús le pedía a muchas personas que guardaran silencio acerca de quién era Jesús. Y en este momento particular del ministerio de Jesús, el llamado de Jesús a hacer silencio tenía sentido al considerar el escenario político, religioso que se daba en ese momento. Al comenzar su ministerio, podía adelantar algunas cosas que no era necesario que se dieran en ese momento. Era riesgoso para ese momento ser un Mesías. Él no estaba evadiendo eso, solo que como Dios siempre maneja los tiempos para cada cosa, en su ministerio necesitaba todavía hacer muchas cosas antes de que se desatara una persecución más fuerte hacia él. No obstante, con el llamado al silencio, se encuentran para todos nosotros inconfundibles revelaciones de quién es Jesús. Las recibieron ellos y también las recibimos nosotros. De manera contundente, todos tenían claro que quien estaba ahí, él era el Santo de Dios, había acabado de echar fuera un demonio, ¿verdad? La autoridad de Jesús era notable. Era casi imposible que la gente no lo pudiera como percibir y que se fueran sin contarlo a otros. Lo que resulta claro también en este tiempo en el que Jesús estaba ministrando era que la identidad de Jesús, aunque él no quería que se revelara, no podía ser ocultada. Su sola presencia, su manera de hablar revelaba que era alguien diferente. La verdad acerca de quién es Jesús no solamente era importante, sino que para Marcos se convierte en el centro del Evangelio, de las buenas nuevas. Y las personas no solamente necesitan saber quién es Jesús, sino también necesitan tomar una decisión sobre cómo responder a la venida, a su presencia en nuestra vida, a su contacto con nosotros, darle significado a ese encuentro que tengamos con Jesús. No solamente ir a un lugar a escuchar de Él, es qué hacemos con eso que escuchamos, cómo impacta y transforma nuestra vida la presencia de Jesús. Ahora, el día no termina allí, continúa el día y ahora Jesús, luego de la sinagoga, se va junto con sus amigos Jacobo, Juan y Andrés y Pedro a casa de Pedro. Y cuando llegan allí encuentran un panorama muy particular. Está la suegra de Pedro muy enferma, con una fiebre muy alta. Jesús le sana y dice la Biblia que al momento de sanarla, esa mujer en gratitud empieza a servirle a todos. ¿Sabes? Eso nos muestra que cuando venimos a conectarnos con Jesús, Él hace algo en nuestra vida y de manera natural, espontánea y llena de pasión queremos servirle, queremos hacer cosas para Dios. No para que haga algo en nosotros, sino en gratitud por lo que ya ha hecho en nosotros. Pero pareciera para muchos que hubiera terminado ya, había sacado fuera un demonio, había predicado con poder, había sanado a la suegra de Pedro, pero era un día cargado de bendiciones y de experiencias con Jesús. Luego de eso, dice que al terminar las horas del sábado, cuando empieza la noche, Marcos dice que la ciudad entera se dio cita a la puerta de la casa de Pedro en ese atardecer. Sin duda, muy seguramente Jesús tuvo que atender a muchísimas personas y dedicar mucho tiempo para atender las necesidades de esas personas y lo hacía con gratitud, con gusto, con alegría, porque había venido a eso, a salvar, a rescatar, a sanar. Pero un día de tanto desgaste, de tanto esfuerzo, se necesitaba un poder especial para realizar esa obra. Y la Biblia nos muestra en dónde radicaba el poder de Jesús. Cuando miramos Marcos 1:35 se nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí en ese lugar oraba. También Lucas nos menciona de ese momento especial que tenía Jesús en oración. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El secreto que del poder de Jesús radicaba en su comunión con el Padre, en momentos de oración.
¿Quieres una vida poderosa? Te invito a que ores más, saques más tiempo a relacionarte con Dios, a conocerlo mejor. Una vida de oración es una vida de poder. Jesús se levantó, como leímos hace un momento, antes del amanecer y fue a un lugar desierto a orar. Marcos 1:35 destaca la oración de Jesús como el foco de acción de Jesús. Mira algo interesante, cuando leemos allí dice que se levantó muy temprano, se levantó es un tiempo pasado, dice que salió en tiempo pasado, pero cuando dice que se fue y allí oraba era en tiempo presente. Las demás acciones están en pasado, pero ese oraba era un presente continuo para hablar de la acción de Jesús, que tuviera una vida de constante oración. Una vida de oración es una vida de recompensas, una vida de comunión con Dios, y una vida de comunión con Dios es una vida de victoria. Y pues él estaba dedicando una buena cantidad de tiempo a orar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar nosotros? Te invito a que, si no es mucho, podamos ampliar ese tiempo con Dios, y créeme que tu vida y la de aún los de los que te rodean será diferente. Muchos cristianos han estado o han establecido momentos específicos del día para orar, y eso es muy bueno, es muy provechoso. Solo les invito a tener cuidado, porque a veces podemos caer en la rutina, y entonces la rutina nos desenfoca de la esencia de la oración, que es conexión con Dios, hablar con Dios, abrir el corazón, y no solamente para hablarle, sino para escuchar también lo que Él tiene para decirnos a nosotros. Así que si ya tú lo haces, tienes una rutina, un espacio del día, un lugar en tu casa, te invito a que de vez en cuando variemos ese lugar, ese espacio, la forma en que oramos, para que no se vuelva rutinario nuestro hablar con Dios, sino que sea una experiencia diferente cada día. Pedro y sus compañeros no fueron con Jesús al lugar de oración. Dice que Jesús estaba allí, pero ellos no. Dice, probablemente conocían el sitio donde Jesús se iba a orar, no era la primera vez que él lo hacía. Ellos van y lo buscan, sabían dónde encontrarlo. Su observación de que todos estaban buscando a Jesús era una sugerencia de que la gente continuaba asidua, esperando un milagro de él. Todavía mucha gente que venía a buscar sanidad, esperanza en Jesús. Pero de manera sorprendente, cuando leemos allí en Marcos, vamos a encontrar que Jesús le dice a los discípulos que se fueron a otro lugar. Dice, vamos a otro lugar ahora a ayudar a otras personas. Jesús andaba por todo lugar ayudando a las personas, sanándolas, recorriendo aldeas, ciudades, sectores rurales, donde había necesidad, allí estaba Jesús. En el capítulo también primero de Marcos finaliza con la sanación de Jesús a un hombre con lepra. Cuando leemos Marcos 1 del 40 al 41 encontramos lo siguiente. Allí se nos dice, vino a él un leproso rogándole, hincando la rodilla, y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ahora, el leproso confiaba en que Jesús, por eso le dice, yo sé que si tú quieres puedes limpiarme. Según Levítico 13, un leproso ritualmente era una persona impura y debía evitar contacto con otras personas. Esta acción, según la tradición de ese momento, debió haber contaminado a Jesús hasta el atardecer, donde debía finalizar la tarde, ir a lavarse para volver a estar ritualmente limpio. Sin embargo, Jesús hace algo. Es movido por compasión, por misericordia, por amor, y toca a aquel hombre. Jesús se compadeció de él y extendió su mano y lo tocó. Marcos tiene claro algo interesante. Es que la acción de Jesús de tocar al hombre enfermo no solamente no contamina a Jesús, sino que lo libera de su lepra y lo sana. En su consecuencia, Jesús no fue ritualmente contaminado por el hecho de tocarlo. Hizo un acto de sanidad y el hombre fue sano en ese instante. Ahora Jesús le dice a él, mira, no digas de esto nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrécele por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús lo sana, le dice, ve, no le digas a nadie, pero a ese hombre le quedaba imposible quedarse callado lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Cuántas cosas ha hecho Jesús en tu vida? Te invito a compartirlas, pero también a ser cuidadosos y escuchar la orientación de Jesús siempre. Él le dijo que no lo dijera a nadie, y acá nos dice el texto que a razón de que muchos se enteraron, eso desató en algunas personas, sobre todo en los líderes religiosos del momento, cierta enemistad hacia Jesús, cierto celo hacia Jesús, lo que hizo que Jesús ya no pudiera entrar con la misma tranquilidad que lo hacía antes a la ciudad, sino que tuvo que continuar su ministerio en la parte exterior de la ciudad. El leproso sanado no entendía eso, así que
va y les cuenta todo, desobedeciendo lo que Jesús le había dicho, esparce la noticia de lo que Jesús había hecho en su vida. Algo interesante, mis queridos, acerquémonos a Jesús, pero aprendamos a escuchar su voz. Siempre que nos dice algo, tiene razones para darnos alguna orientación y tratemos de ser fieles a lo que Él nos dice. Resumiendo lo que vimos esta semana, yo quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes. Jesús vino a establecer el reino de los cielos. Por eso vino a decir las buenas nuevas: soy yo, aquí estoy, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es soberano y quedó claro en este capítulo. Los mismos demonios declaran su autoridad como santo, como ungido de Dios. Está sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre el mal, lo derrota y lo vence siempre. Su dominio es eterno y el Evangelio de Marcos nos muestra que Satanás es un enemigo que está declarado como vencido. Jesús es poderoso. Sanó al hombre de la mano seca, sanó a la persona que estaba endemoniada, sanó al leproso, sanó a la suegra de Pedro. Te puede sanar a ti también. Entrégale tu vida a Jesús. Escucha su voz. Que esta semana y que cada día tuvieras una experiencia inolvidable con Jesús y que podamos compartir con otros esas buenas noticias también. Vamos a orar por ti. Buen Dios, gracias, porque hoy nos recuerdas un solo día de una experiencia maravillosa de los discípulos con Jesús. Permítanos tener una experiencia contigo también, no solamente de un día inolvidable, no solamente de un momento inolvidable, sino transformador, salvador para nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz y a obedecerte siempre. Bendice abundantemente a las personas que ven y escuchan este contenido, pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Dios te bendiga, un abrazo inmenso y espero verte en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.